Ok, entonces este método de suma de vectores por componentes rectangulares es bastante importante, es fundamental que quede claro, porque como les comenté, de aquí nosotros pues podemos resolver los demás ejercicios, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuevamente un vector cualquiera. Ya saben que los vectores pues poseen características origen, magnitud, dirección, sentido. Entonces, este vector que nosotros comúnmente llamamos el vector fuerza, porque pues es con lo que nosotros mayoritariamente estamos trabajando siempre, podemos apreciar claramente que está inclinado, es decir, que no corresponde con nuestra horizontal. Una disculpa, que va a ser esta línea que aquí estoy colocando. No, este sería nuestro plano horizontal o nuestro plano de referencia. Entonces, este plano de referencia para nosotros es muy importante porque si lo identificamos, la fórmula o las fórmulas que les voy a dar a continuación, pues les van a ayudar siempre a poder resolver los ejercicios con mucha facilidad, ¿no? Entonces, quedamos que un vector que se encuentra inclinado como es este, posee un ángulo, aquí no lo voy a indicar, pero vemos que está inclinado con respecto a la horizontal y por lo tanto puede ser descompuesto en sus componentes horizontal y vertical. Y ahorita vamos a poner cómo se llaman cada una de ellas, porque pues tienen un nombre específico. Entonces ese sería horizontal y vertical. Ahora, noten que siempre parto del origen y tengo que llegar al final del vector en líneas rectas. Por eso primero tracé una componente a la derecha y luego una a la izquierda. Bueno, estas dos componentes se les conocen como f de x y f de y. ¿Se acuerdan que dijimos que eran de los métodos o de las ecuaciones que utilizamos? Puede ser obtener la sumatoria de fuerzas en x de un vector y la sumatoria de fuerzas en y para otro vector y obtener el famoso equilibrio. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener estos valores? Pues a partir de un ángulo. Y es que es lo malo de grabar, que alenta un poquito la computadora. Entonces vamos a ver. Aquí está el símbolo de ángulo. Entonces recuerden que nuestro ángulo tiene que estar dado del plano de referencia hacia nuestro vector. Entonces, para poder descomponer nuestros vectores en estas, nuestras fórmulas son sumamente sencillas. Es un triángulo rectángulo y por lo tanto las funciones trigonométricas nos funcionan. Entonces, para obtener nosotros la componente de la fuerza en el eje horizontal o fuerza en X va a ser igual a la fuerza, como X está pegada al cateto adyacente, sería coseno del ángulo. Y esa sería nuestra primera fórmula para poder descomponer. Ahorita vamos a ver cómo trabajan. Y por último, para obtener f de y, pues tenemos que es nuestro cateto opuesto y en vez del coseno va a ser la función seno del ángulo. Y con esto nosotros podríamos estar obteniendo ya los valores en x y en y de nuestro vector que se encuentra fuera de un plano. Entonces vamos a realizar un ejemplo de esto, de qué es lo que obtenemos nosotros cuando descomponemos un vector. Vamos a cambiarle aquí el valor, vamos a darle más bien un valor a la fuerza, que sea el equivalente de 750 newtons. Es un valor aleatorio solamente para que vean cómo funciona esto. Y su ángulo de inclinación va a ser de 36 grados. Entonces, para saber cuáles son sus componentes horizontal y vertical, lo único que tengo que hacer pues es sustituir en estas fórmulas para obtener el valor. Entonces, la fuerza son 750 newtons multiplicadas por el coseno de 36 grados.
Vamos a pausar el video, ¿no? Y ya nuestra calculadora pues nos permite hacer la operación, ¿no? 750 coseno de 36 y es 606.76, y siempre procuren tomar 2 decimales después del punto para obtener nuestras respuestas. Y ese sería el valor de la componente en el eje de X. Y en el eje de Y, pues sería 750 por el seno de 36 grados. Y nos da que es de 440.83. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que tiene una mayor acción en el eje horizontal, es decir, la fuerza empuja más horizontalmente que verticalmente. Eso es lo que interpretaríamos, ¿no? Que tendríamos un mayor desplazamiento horizontalmente que lo que pueda ocurrir verticalmente. Entonces, ya tenemos nuestro problema. Tenemos estas dos fuerzas y tenemos que obtener su resultante. Si lo quisiéramos hacer gráficamente, se puede. Tendríamos que dibujar nosotros una flecha que sea el vector P, procurando que nos quede idéntico, y eso creyendo que el libro lo dibujó proporcionalmente, ¿no? Y después tendríamos que dibujar otra flecha que fuera el vector Q. Y ahora sí, ya que las tengo con misma magnitud, misma inclinación, pues hago el traslado, ¿no? Del vector Q a la punta del vector P, y mi vector resultante, yo sé que ahorita no se aprecia, tendría que venir dado yendo del origen al final de estos vectores. Y esa sería mi magnitud resultante. Por último, pues tendría que sacar mi transportador, haberlo hecho a escala para poder obtener sus magnitudes. Entonces le vamos a cambiar el color para ver que era rojo, ¿no? Entonces, repito, esto se puede hacer gráficamente, pero ahorita son dos vectores únicamente, lo permite hacer, ¿no? Repito, perderíamos tiempo, pero se puede. Utilizando el método analítico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descomponer el vector P y el vector Q. Entonces este era nuestro vector P, y vamos a tener que obtener sus componentes rectangulares. Entonces del vector P, equivale a 40 newtons, y su inclinación, vamos a utilizar el símbolo arroba, que nos indica dirección hacia o inclinado a 20 grados. Y por último, el vector Q, que sería este otro, que tiene una magnitud de 60 newtons y una inclinación de, no son 25 grados, porque tenemos que sumarle estos 20 más 25, está inclinado a 45 grados con respecto de nuestra horizontal. Entonces ya tengo yo mis dos vectores. Voy a regresarme por las fórmulas para no tenerlas que copiar nuevamente. A escribirlas, perdón, ¿no? Entonces ahora sí, aquí pongo y voy a sustituir primero para P y luego para Q. Entonces estas iniciales, aquí la fuerza de ella. Corregimos, muévete, ahí está. Y aquí es, no sé, fuerza en X para el vector P. Vamos a pausarlo. Aquí 40 coseno de 20, 37.58. Me voy a dar voy a dejar los valores enteros sin redondear, y 40 seno de 20 nos da 13.68 newtons. Nos vamos ahora con la segunda, que es 60 coseno de 45, y me da como resultado 42.42. Solamente para comprobar lo que dijo el maestro, 60 seno de 45, que a 45 me da exactamente el mismo valor, ¿no? 42.42. La sumatoria de fuerzas. Entonces insertamos una nueva ecuación.
Yo sé que voy a tener que hacer más chiquito esto, pero bueno. Entonces es sumatoria. Entonces ya planteamos la sumatoria de fuerzas en X y ya procedemos con nuestra calculadora a obtener el resultado. 37.58 más 42.42 y nos da como resultado 80 newtons cerrados en X. Sustituyo mis valores, este es el único que va a cambiar, por 13.68. Saco mi calculadora, 13.68 más 42.42. Y me da como resultado 56.1 newtons. Y ya tengo yo entonces una fuerza de X principal y una fuerza de Y principal. Estas, si yo las quisiera representar, ambas son positivas, por lo tanto, la que está en X me trazaría una línea recta. Ingresa, ahí está. Pues resolvemos este teorema de Pitágoras, ¿no? Dice que es la raíz de 80 al cuadrado más 56.1 al cuadrado. Y me da como valor 97.7 newtons. Esa sería su resultante. Vamos pausa para que esto vaya rápido. Entonces, no sé si que haya quedado alguna duda. Repito, descomponemos nuestros vectores en sus componentes X y Y siempre. Hacemos su sumatoria, tanto en X como en Y. Obtenemos nuestro triángulo rectángulo. Sacamos su magnitud con el teorema de Pitágoras y sacamos su dirección con esta fórmula de tangente inversa, ¿no? Y entonces, pues a destacar son estas dos fórmulas, las colocamos aquí en amarillo. Entonces, para este segundo ejercicio, tenemos tres fuerzas actuando sobre un solo elemento y tenemos que obtener la resultante, es decir, hacia dónde se mueve, ¿no? Vean, tenemos en el primer cuadrante dos fuerzas, en el segundo cuadrante una sola fuerza, pero de mayor magnitud que las otras dos. Entonces tenemos que obtener sus componentes. Vamos a trabajar una por una. Y empezamos con... Déjenla diseño rápido. Okay. Vamos a empezar primero con la de 80 newtons. Va a ser descompuesta. Bien, escaso. Ahí está. Entonces, en f de x. Y ya con eso tengo posibilidad de obtener el resultado de las primeras dos fuerzas. Al final lo voy a hacer en la calculadora todo junto para no ir perdiendo tiempo haciendo cálculos y paso a paso, ¿no? Vámonos entonces. Vean cuánto es el tiempo efectivo que llevo de clase, 13 minutos y hemos conectados prácticamente media hora. Le ponemos esto, ¿no? Repetimos, ¿no? No estamos, como estamos viendo con respecto de este ángulo ya dio toda esta vuelta, ¿no? Entonces a los 180 que hay aquí en la horizontal le resto 35. 180 menos 35, pues son 145 grados. Y le vamos a poner pausa, 5 grados, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Dar toda la vuelta, pero imagínense cuando estén acá en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, pues hacer toda esta vuelta podría ser algo complicado. Vamos a colocar aquí mismo otra de y vean cómo nos tendría que dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me acuerdo del plano cartesiano, las x de este lado son positivas, las y aquí son positivas, las x de este lado son negativas y las y hacia abajo son negativas. Entonces observo esta, cómo la descompondría en fuerzas, ¿no? Tendría que ir yo, quedamos del origen a la derecha, y vean cómo claramente la fuerza de X apunta a la izquierda, perdón, no a la derecha, a la izquierda, y eso indica que X tendría que ser sí o sí. Entonces repito,
voy a utilizar, ya que vi que va a la izquierda y va a ser negativa, respeto estos 35 grados. ¿Qué pasa con las Y's? Bueno, ya llegué aquí, ahora voy a ir hacia arriba, ya no voy a dibujar la flecha, pero va a ser positiva, entonces esta no va a cambiar de signo, y aquí van a ser 150 seno de 35 grados. Y tendría que obtener sí o sí los mismos valores con este de acá que con este de acá. Los importantes que eran la de 150, en estas no tenemos problemas porque son en el primer cuadrante. Vamos a ver aquí con esta. 150 coseno de 145 grados menos 122.87. Y si yo hago 150 coseno de 35, obtengo el mismo 122.87, pero aquí yo le puse el negativo, ¿no? Que me da el menos 122.87. Entonces ya demostramos que es lo mismo, ya sea que utilice todos los grados o saber qué dirección va a tener la fuerza y utilizarlo con el ángulo que tengo ya con respecto de la eje horizontal. Entonces le pongo pausa para anotar el resultado. Vámonos con las Y's. 150 seno de 145 o 150 seno de 35. Son exactamente el mismo valor, 8603, que se va a quedar redondeado en 86. Le ponemos play, ¿no? Entonces, ya que están descompuestas las fuerzas, vamos a hacer nuestras sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces, lo mismo, ¿no? Observamos nuestros valores de Y y todos van a ser positivos, por lo tanto la componente, pues, ahora sí con nuestra calculadora, pues hacemos la suma para cada una de ellas. Las primeras, 61.3 más 41 menos 122.9, ¿no? Recordemos que redondeamos, entonces, pues este resultado debe ser bastante aproximado a la verdad, ¿no? Menos 20.6. 51.4 51.4 más 112.8 más 86 y nos da 250.2. Ponemos pausa. Entonces pues solamente voy a sustituir mis valores para obtener estos valores, valga la redundancia. En X menos 20.6 newtons al cuadrado, pues ya puedo sacar esto. Raíz de, aquí cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo, entonces ya no importa si no pongo el signo. 20.6 al cuadrado más 250.2 al cuadrado y me da una componente de 251. Siguiendo el mismo criterio redondeamos a 251. Es la suma de fuerzas de este ejercicio, ¿no? Nuevamente no importa cuántas fuerzas sean, este método es bastante robusto porque nos permite trabajar a todas en la misma ecuación, ¿no? En el mismo planteamiento. Entonces, ¿dudas de este ejercicio? No, profe, en el momento todo bien. Entonces, pues créanme que básicamente con esto que les acabo de enseñar ya saben hacer estática. La mayoría de sus problemas va a tener que ver con estas situaciones. Vamos a ver los que vienen en el libro que van a resolver